Que el Señor les bendiga, amados hermanos, grandemente, enormemente ahí en su casa. En este Viernes Santo 2020, Viernes Santo muy peculiar. Estamos en medio de una pandemia que trae a toda la gente alarmada. Pero si vieran y conocieran el testimonio de la palabra de Dios, existe un problema mucho más grave en la humanidad que el problema de la pandemia actual. Y es un problema al cual el mundo ha cerrado su corazón y sus ojos y no quiere que se le dé ese diagnóstico. Y ¿cuál es esa crisis? ¿Cuál es ese gran problema? El pecado. Dios dice, eres pecador, has violado mi ley y esto te lleva a la muerte eterna. Eres culpable. De hecho, la palabra de Dios dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Así que cuando vemos nuestra realidad espiritual a la luz de la palabra de Dios, de hecho es mucho más saludable preocuparnos por el bienestar de nuestra alma y de arreglar las cuentas con Dios, de tener una real, auténtica y verdadera relación con Dios a través de la fe en Jesucristo su Hijo. Y eso es justamente a lo cual el Señor nos llama. Nosotros, hermanos, recordamos cada Viernes Santo las 7 frases pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. Las famosas 7 palabras o 7 frases, hermanos, y les voy a pedir que abran sus Biblias. Estas 7 frases ustedes las conocen, las hemos escuchado. Es la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, registrada en Lucas 23:34. La palabra de salvación, registrada en Lucas 23:43. De cierto te digo, le dijo al ladrón, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, la palabra del afecto. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En Juan 19:26. Cuarta palabra, la palabra de angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 27:46. Quinta palabra, la palabra del sufrimiento. Juan 19:28. Tengo sed. Sexta palabra, la palabra de victoria. Juan 19:30. Consumado es. Y la séptima palabra, la palabra de contentamiento. En Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Les invito a que tomen sus Biblias, hermanos, y abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 23. Lucas 23, y voy a dar lectura al versículo 34. Lucas 23:34. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El mismo maestro que había dado en su sermón del monte instrucciones y mandamientos acerca de amar a los que nos persiguen, de orar y hacer bien a nuestros enemigos, aquí, en su sufrimiento, en su tormento, estaba poniendo el ejemplo. Está ahora intercediendo, hermanos, de una forma inmediata por aquellos verdugos que estaban crucificándole en aquella cruz. Pero, hermanos, esta oración nos alcanza a todos nosotros, a todos los que por la gracia de Dios hemos sido redimidos y podemos hoy cantar, gloria a Dios, mis pecados han sido perdonados por Jesucristo. Hermanos, esto realmente, ese perdón, era imposible que un Dios santo, como es nuestro Dios, el Creador, lo otorgue a personas pecadoras. Así como un juez aquí en la tierra sería un juez injusto si no aplicara justicia a aquel que ha confesado haber cometido un crimen y cuya resolución y cuya evidencia es que es culpable. Si ese juez no aplica sentencia y no aplica un castigo, hermanos, sería un juez injusto. Bueno, de la misma manera, Dios, el juez más justo que existe, sería
injusto si Él perdonara nuestros pecados, a menos que ¿qué? La respuesta está en la cruz. A menos que el sustituto perfecto, que es el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fuese juzgado y castigado por nosotros, y Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. La muerte de Cristo es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. El problema grande que nos separa de tener una relación con Dios, que es el pecado, es este Cordero de Dios en aquella cruz, el que quitó nuestro pecado. Hermanos, Dios no es un juez injusto. Dios no va a pasar por alto ningún pecado, y ningún pecado cometido por ningún ser humano quedará impune. O fue castigado en la muerte de Jesucristo, o será castigado por el propio pecador por toda la eternidad, pero ningún pecado quedará impune, porque eso es lo que demanda la santidad de Dios. ¿Quieres obtener el perdón de todos tus pecados? Ven a Cristo en fe, y pon toda tu fe y confianza en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y arrepentimiento no es un llamado a sentir simplemente un dolor o un remordimiento. Abandona el pecado. Ven a Cristo hoy y serás salvo. Vayamos ahora a Lucas 23:43. En este mismo pasaje, hermanos, de Lucas, vamos al versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted conoce la historia. En la crucifixión, en la escena, había 3 cruces. A cada lado del Señor, a la derecha y a la izquierda, había 2 malhechores. Y uno de ellos empezó a injuriarlo. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate ahora y sálvate a ti mismo y a nosotros, y creeremos en ti. El otro malhechor reprende a su compañero y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Nosotros, a la verdad, estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y a continuación se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una vida echada a perder. Hubo un momento de su vida en que este hombre decidió darle la espalda a Dios y a la ley y seguir el camino del crimen. A la hora de la muerte, su corazón fue tocado. Y este hombre criminal, este hombre de lo peor, recibió del Padre una revelación y le dijo: este que está clavado junto a ti es mi hijo. Es el rey y vendrá en su reino. Y además ningún mal hizo. Y entonces este hombre fue salvo. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, no existe en la vida palabras más importantes que el Señor te diga: tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Tenemos tú y yo una eternidad que compartir. Hermanos, esto está echando por tierra varias creencias extrañas que circulan en nuestro pueblo, en nuestra gente, entre nuestro pueblo, hermanos, ¿no es cierto? Que si tú le preguntas a alguien: oye, si hoy murieras, ¿a dónde vas a ir? Bueno, pues yo se lo dejo a Diosito. Y Diosito, pues Él sabrá dónde me pone. Él sabrá si me acepta en su reino. No, Señor, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a un hombre que toda su vida pecó, que toda su vida fue un criminal, pero que puso su fe en su muerte,
le está asegurando el reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí se puede saber, sí se puede tener la seguridad en esta vida de saber a dónde irás, amigo que me escuchas. Y por cierto, esto también echa por tierra otra idea falsa, que la entrada al reino de los cielos es a través de méritos humanos. ¿No es cierto lo que la gente piensa? Bueno, pues yo no sé a dónde vaya a ir cuando muera. Ya Dios sabrá si Él pone en la balanza las cosas buenas que hice, las cosas malas. Y pues trato de ser buena gente, ayudo a mis vecinos, ayudo al que puedo, doy dinero a los pobres, etc. Y la gente piensa que la entrada al cielo es un tema de méritos. No, mi amigo. Este hombre sí había hecho méritos, pero todos los méritos que había hecho eran para el infierno. ¿Por qué, pues, se le está ofreciendo y asegurando la entrada al reino de los cielos? No fue por sus obras, porque todas fueron malas. No hizo ni una obra buena. Entonces, hermanos, ¿por qué él se le asegura por palabras del mismo Señor, hermanos? Justamente porque él miró a la cruz. Esa es la salvación. ¿Cómo podemos asirnos del perdón de nuestros pecados? Miren, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se rebelaba contra Dios y contra su siervo Moisés, a cada rato. Y en una de esas ocasiones Dios mandó serpientes venenosas como juicio y castigo para ellos. Moisés intercede ante Dios. Dios, para esta mortandad. Y Dios dice, bueno, lábrate un asta. Con bronce, lábrate un asta con una serpiente ahí, colócala. Y cualquiera que sea mordido por la serpiente y voltea a ver esa asta, el veneno de la serpiente no le hará ningún daño y vivirá. En un diálogo que tendría el Señor Jesucristo siglos más tarde con un religioso, le diría lo siguiente: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Notan la similitud entre mirar el asta allá en el desierto con Moisés y entre creer en la muerte y el sacrificio de Jesucristo? Bueno, es que hay una similitud entre mirar y creer. ¿Cuál es la similitud? ¿En qué son iguales ambas respuestas? En que no representa ningún mérito. Nadie nos da una medalla, ninguna recompensa por mirar. Así igual, la fe en Jesucristo en la cruz no es un mérito en ningún sentido. Es un don de Dios, de hecho. Es una gracia que Dios le concede al hombre de manera soberana. Y este hombre, al lado de la cruz de Cristo, dice: no tengo nada que ofrecer, Señor. No tengo nada más que mis pecados. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por cierto, esa es la única manera de entrar al cielo. Como este malhechor entró al reino de los cielos. No le ofreció dinero. No le ofreció a Jesús ninguna propiedad. No trató de ganarse la entrada al cielo a través de ninguna obra. Simplemente puso su fe en Jesús. ¿Quieres gozar de ese reino? Pon tu fe en Jesús. Mira a Cristo. Mira a Cristo crucificado. Vayamos ahora, hermanos, a Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículo 26. Y vamos a ver ahora la tercera palabra desde la cruz. Juan 19, 26, dice la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús al decir esta declaración? No estaba estableciendo una doctrina mariana. No estaba diciendo
que tenemos todos los cristianos una madre en María. Lo que está diciendo Jesús aquí, y hermanos, nosotros reconocemos las grandes virtudes de esta gran sierva del Señor que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, María. Una mujer ejemplar en todos los sentidos, digna de imitar, ¿sí? Pero el Señor no está estableciendo aquí una doctrina de la maternidad general, universal de María para todos los cristianos. Lo que está estableciendo el Señor y está aquí es cumpliendo la ley de Dios, hermanos. Uno de los grandes mandamientos, de los 10 mandamientos, hermanos, es honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento implicaba muchas cosas, hermanos. No solamente implicaba obediencia, no solamente implicaba respeto, también implicaba, hermanos, que cuando los padres envejecían o caían en desgracia económica, los hijos deberían honrar a sus padres como cubriendo sus necesidades. Para ese entonces, el esposo de María, José, ya había fallecido, muy seguramente por el testimonio que vemos de silencio respecto a la vida de José. Entonces María, muy seguramente, ya para la muerte de nuestro Señor, era viuda. Y las viudas en aquel tiempo, hermanos, caían en una total desgracia económica, en crisis económica. Y el Señor Jesús está cubriendo esa necesidad a través de asignarle la responsabilidad, transferirle esa responsabilidad al discípulo al que él amaba, el apóstol Juan. Y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí tu madre. ¿Cuál fue la consecuencia? Que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que en esto, hermanos, coincide incluso mucho de la tradición que María vivió incluso en la última parte del ministerio del apóstol Juan. Fue en Éfeso, el último apóstol de los 12 que murió fue el apóstol Juan, ya siendo un anciano. Y muchos concuerdan en que él se hizo cargo de María hasta el último momento. De tal manera, ¿qué está haciendo Jesús aquí, hermanos? Está cumpliendo la ley de Dios por ti y por mí. Está haciendo la justicia que tú y yo necesitamos para entrar al reino de los cielos y ser aceptos ante el Padre. Para poder entrar a la presencia del Señor, tú y yo necesitamos una justicia perfecta, de 100% de obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, desde hace mucho estamos muy lejos de poder cumplir con ese porcentaje de cumplimiento. Estamos en problemas, ese es el problema justamente. Por eso Jesús tuvo que no solamente morir, sino que crecer y vivir sujeto a la ley de Dios, la propia ley que Él mismo promulgó, hermanos. Y aún en la cruz, aún sobre el madero, Él está cumpliendo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. La justicia de Dios. Él está construyendo la justicia. Y en la cruz ocurrieron un intercambio. En la cruz nuestros pecados fueron transferidos a nuestro Señor Jesucristo. Y su justicia nos es transferida a nosotros por su gracia. Vayamos ahora a ver la siguiente palabra. La palabra de angustia, y esta está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46, dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de angustia, hermanos. Esto es una referencia clara al Salmo 22.1, un salmo mesiánico. Y era un salmo que el Señor conocía desde su juventud. Este versículo, hermanos, relata el instante más negro en toda la historia de la redención.
Es en ese instante en que Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, adorado por todos los ángeles y arcángeles y serafines, y por toda la creación, aquel que creó el universo, aquel que lo rige con su autoridad, estaba bebiendo la copa amarga de la ira de Dios. En ese momento, Dios Padre coloca sobre su Santo Hijo todos nuestros pecados, le asigna, lo juzga y lo castiga por todos nuestros pecados. Esa era la copa por la cual él rogaba en Getsemaní la noche anterior. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No estaba pidiéndole no estaba temiendo el castigo físico, la tortura física, hermanos. Jesucristo no fue menos valiente que los demás mártires de siglos posteriores. No, la copa es una referencia a la ira de Dios. Y aquí en esta expresión, Dios Padre le da la espalda a su Hijo, ya que, como lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, les invito a buscar el pasaje, hermanos. 2 Corintios 5:21, esa es la explicación de esta cuarta palabra, hermanos. No hay mejor explicación que lo que nos dice aquí en 5:21 de 2 Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, note la expresión, pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está el intercambio. Dios Padre convierte, ¿sí?, y asigna, le imputa nuestros pecados a su Santo Hijo Jesucristo y nos transfiere su justicia, su perfecta obediencia. Hermanos, la ira, el castigo de Dios estaba siendo descargada sobre el propio Hijo en calidad de sustituto nuestro. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:32 que Dios Padre no le dio un trato preferencial a su Hijo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué significa esta palabra escatimó? Quiere decir que no le dio un trato preferencial. La versión antigua de la Reina Valera decía, el que no perdonó a su propio Hijo. Y lo que no le perdonó fue tu pecado y el mío. Pasemos ahora a la quinta palabra, la palabra del sufrimiento, y esta está en Juan capítulo 19. Les invito a ir a Juan 19:28. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. La palabra de sufrimiento. Un testigo presencial del sufrimiento de Cristo en la cruz, hermanos, el apóstol Juan, combatiría años más tarde una herejía acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, difundida por unos filósofos llamados los gnósticos, que empezaron a simpatizar con el cristianismo e intentaron mezclarlo con su filosofía, al enseñar que Jesús no había tenido un cuerpo real, que el cuerpo de Cristo solo había sido en apariencia. Entonces el apóstol Juan se dedica a contrarrestar esta herejía en su evangelio y en sus cartas. De hecho, en su evangelio leemos en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, puso su tienda de campaña, su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En su carta, en su primera epístola, el apóstol Juan también diría, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, note aquí el énfasis, palparon nuestras manos cerca del verbo de vida. Más adelante denunciaría directamente a los herejes gnósticos diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, lo que colgaba de aquella cruz no era una visión, no era un cuerpo solo en apariencia, era el cuerpo real. Y el cuerpo de Cristo tenía todas las funciones, hermanos, que tiene cualquier cuerpo. Era un hombre verdadero, porque quien nos debía representar en la cruz era un hombre verdadero. Y Jesucristo era un hombre verdadero. La única diferencia de su cuerpo y el nuestro, hermanos, es que su cuerpo no heredó la corrupción de la naturaleza pecaminosa que sí heredamos tú y yo. Pero en todo lo demás, él era el máximo representante de la raza humana. Y era necesario que, así como en Edén, en el huerto del Edén, tuvimos un representante con Adán. Adán fue nuestro representante y él desobedeció. Cristo en la cruz, él sí obedeció y él fue nuestro representante en la cruz. Ya lo vimos en la otra palabra, cuando él cumple el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Aún en su muerte, él fue obediente a la ley de Dios. Cristo nos representó en la cruz con un cuerpo real, un cuerpo que sentía sed, y la sed era real. El dolor de los clavos era real, la sangre era real, el sudor, todo era real, físico. Y ese cuerpo, 3 días después, resucitaría con el poder de Dios. Vamos a ver ahora la sexta palabra, hermanos. La palabra de victoria. Esta la encontramos en Juan 19:30. Juan 19:30, vayamos juntos a este pasaje. La sexta palabra, consumado es. Juan 19:30 dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Se han encontrado algunos papiros que corresponden a recibos, a los recibos de impuestos que tienen escrita de forma transversal en estos papiros la palabra tetelestai. Tetelestai. Esta es justamente la palabra que está usando nuestro Señor Jesucristo aquí cuando dijo consumado es. Él gritó en la cruz, tetelestai. Y así como aquellos recibos de impuestos, cuando alguno completaba una deuda y estaba pagada, se ponía el sello tetelestai, quiere decir, todo está pagado, no se debe nada, el saldo está en ceros. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí con esta expresión, tetelestai. Todo está consumado, todo está saldado. La deuda que había, que teníamos tú y yo en la cruz, Jesucristo. La deuda que teníamos con Dios, tú y yo, Jesucristo, la pagó en la cruz. No hay nada que añadir. Por eso es tan ofensivo a Dios que tú quieras añadir algo de lo que Él pagó por completo. No tienes que añadir ningún tipo de mérito. Ni tu dinero, ni tus sacrificios, ni tu moralismo, nada, ni tu religiosidad o ritualismo, nada absolutamente puede añadirle algo a ese tetelestai que dijo Jesucristo y que pronunció en la cruz. Todo está consumado, todo. Todo está pagado. Hermanos, entonces la respuesta que damos a la proclamación del Evangelio, la respuesta que el pecador da para creer en Cristo, arrepintiendo de sus pecados, no es un mérito. No es un mérito.
Eso es un don de Dios. Un don que Dios concede al pecador de manera soberana para que él pueda asirse de la vida eterna. De tal manera que son gracias de Dios. Es una gracia divina, no un mérito. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué significa gracia? Favor no merecido. Es como si alguien llegara y te quisiera, tú vas, quieres regalarle algo a un gran amigo, ahorras durante un tiempo y entonces compras y en la tienda pagas el precio, el costo de ese regalo, y el día que vas a entregar el regalo, tu amigo te dice, oye, qué regalo tan grande, qué maravilla, oye, te ha de haber costado mucho, permíteme darte parte del costo. Nadie hace eso. Bueno, ¿por qué pensamos que con Dios y su salvación funciona así, hermanos? Todo está pagado. No por obras, pues es don de Dios. Así que, hermanos, pasemos ahora a la séptima palabra, la palabra de contentamiento. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Aquí vemos cómo el Padre ha aceptado la ofrenda y el sacrificio de su Hijo Jesucristo cuando su Hijo pronuncia esta oración. En Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué ocurre cuando morimos? La palabra de Dios dice que cuando alguien muere, es la separación de la parte inmaterial del hombre respecto a su parte material. El cuerpo, la parte material, deja de funcionar y es lo que muere. Pero la parte inmaterial, que aquí en su oración el Señor se refiere no al Espíritu Santo, sino al espíritu humano que él poseía. Al ser un hombre perfecto, él estaba también constituido por una parte material y una parte inmaterial. Y él está entregando su espíritu al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nos está enseñando con la manera correcta de morir, hermano. La actitud correcta de todo cristiano al morir. Encomendar nuestro espíritu a Dios. Lo que realmente somos es la parte inmaterial. El cuerpo, la materia, se descompone, se degrada. Al poco tiempo ya no hay más que huesos. Pero la parte inmaterial, esa sigue. Sigue consciente, sigue viva y sigue con recuerdos incluso. El Señor aquí está entregando su espíritu al Padre. Y note algo muy importante de notar, que aquí no le llama Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como en su oración anterior. Aquí ya le vuelve a llamar Padre. Padre, ¿por qué? Porque para este punto el Padre ya había aceptado como olor grato y ha aceptado ese sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Vemos aquí, hermanos, que esta oración es una oración de esperanza. ¿Quién al morir? ¿Quién de nosotros, amigo, amiga que me escuchas, hermano, quién al morir de nosotros puede con esa seguridad de entregar su espíritu al Padre? Solo aquel que tiene la seguridad de su salvación. Hemos visto las 7 expresiones de Cristo sobre la cruz, las 7 palabras. Y en estas 7 palabras está el evangelio que tiene que ver contigo.
Dios en Cristo está proclamando al mundo su evangelio en estas 7 palabras. ¿Qué responderás al evangelio? Tu respuesta será como el malhechor que decidió no creer en Cristo y seguir injuriándole. O tu respuesta será como la del otro malhechor que fue tocado por Dios y se humilló y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oro a Dios. Mi oración es que tu actitud y tu respuesta sea la de este segundo malhechor, el que se humilló, el que le entregó su vida a Cristo, aquel que no tenía nada que ofrecerle. Lo único que le llevó fue sus pecados y: Señor, perdóname. Jesús le dio el reino, porque hay un reino. Hay un reino. Este mundo se va a acabar. Este mundo terminará. Y está a pasos acelerados hacia su destrucción. Hay un reino que viene. Créelo, hermano. No eches raíces tan profundas aquí. No te metas, ahora que pase la pandemia, no te metas nuevamente en esa dinámica consumista y materialista y muy terrenal de tener proyectos aquí. Ten la resolución en tu corazón, la decisión en tu corazón de que todo esto que estamos viviendo nos lleve a vivir una vida cristiana de avivamiento y vivirla y verla en un plano de la eternidad. Cristo viene y puede venir esta misma tarde, este mismo día, esta misma noche por nosotros. ¿Estás preparado? Si tú eres cristiano, ¿estás viviendo para Él? ¿Estás teniendo comunión con Él? ¿Estás viviendo la vida cristiana que Él espera? ¿O sigues en el refrigerador de la indiferencia? Reconcíliate con Dios. Que todo lo que estamos viviendo, una semana santa en medio de una pandemia, entre otras cosas, nos lleve a una más profunda y comprometida relación con Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la muerte de tu Santo Hijo Jesucristo en la cruz. Y te agradecemos por esa seguridad que por tu gracia nos has dado, de que nuestros pecados han sido perdonados en tu muerte. Hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Y gracias porque tu justicia ahora ha sido asignada a nosotros por medio de la fe. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos en sus casas, en este resguardo de la cuarentena, y guárdalos, Señor. Guarda sus vidas. Guarda todo nuestro país, Señor. Y al resto del mundo, Padre, protégenos. Y que esta pandemia, que está bajo tu gobierno, que está bajo tu control, Señor, nos enseñe y nos lleve, Padre Santo, a vivir vidas diferentes, de mayor amor y compromiso a ti. Te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano.